¿Tu pelo se ve o se siente raro? ¿Crees que podría estar dañado y no sabes cómo solucionarlo? Quédate mirando este video. Te cuento 5 signos de pelo dañado y cómo solucionarlos. Hola a todos, hola comunidad de Simunis, bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy quiero que hablemos sobre signos de pelo dañado. El pelo, sin dudas, puede decirnos de diferentes maneras que no le está pasando muy bien. Estoy cansado, jefe. Algunas son bastante evidentes y sencillas de detectar. Otras, a lo mejor, no tanto. Es por eso que quiero hacerles este repaso de 5 signos de pelo dañado que a lo mejor están sufriendo y no lo sabían. Vamos con el primero. Pelo quebradizo. ¿Nunca les pasó de peinarse el pelo y sentir que este se rompe o se corta? Creo que es la pesadilla de muchos. Pasarse los dedos por el pelo o pasarse el peine y sentir que el pelo se cae a pedazos. Es así que se manifiesta el pelo quebradizo. Sin dudas, esto es un signo claro de que el pelo está dañado. Entendamos un poco mejor por qué es que esto ocurre. El cabello quebradizo resulta de una combinación de daño en la cutícula, cambios en la estructura interna del pelo, pérdida de la humedad justa, deficiencias nutricionales y factores inflamatorios y oxidativos. Entender estos procesos es fundamental para poder resolverlos. Recordemos un poco la estructura del pelo. La principal proteína que lo forma se llama queratina. A la queratina la podemos encontrar en las diferentes capas del mismo. La cutícula es la capa más externa de la fibra capilar y actúa como un escudo o una barrera protectora que mantiene intacta la estructura interna. Cuando la cutícula está dañada, el cabello se vuelve más vulnerable a la rotura, ya que quedan expuestas sus capas internas, la corteza y la médula. Que las diferentes capas del pelo estén sanas y fuertes es fundamental para que el pelo no se quiebre, es decir, que no se rompa. La cutícula puede dañarse por diferentes factores, como el uso excesivo de herramientas de calor, productos químicos agresivos, el uso de elementos inadecuados en el pelo y condiciones ambientales adversas. La exposición constante a estos factores puede hacer que las células que forman la cutícula se levanten o se desgasten, exponiendo las capas internas del cabello. Si la corteza y la médula del pelo son expuestas a agresiones de cualquier tipo, el pelo será más propenso a romperse. La cutícula dañada tiene también dificultades para manejar la humedad de las fibras capilares. Una cutícula dañada, por un lado, pierde la humedad normal del pelo, lo que lleva a que este se vuelva seco y propenso a romperse. Por otro lado, la cutícula dañada también permite que entre agua de manera normal hacia el interior del tallo piloso, haciendo que este se debilite y se quiebre, ya que ve alterada su capacidad de actuar como escudo. Recuerden que el pelo tiene una relación complicada con la humedad. Debemos mantener la humedad justa para que este se mantenga saludable. No es saludable que el pelo se deshidrate por completo, como tampoco es saludable llenarlo de agua. El grado de humedad en el pelo debe estar en equilibrio. Sin dudas, la cutícula es clave para que el pelo se mantenga sano, fuerte y por ende no se rompa. Una cutícula fuerte y sana implica una corteza y una médula protegidas. Así, una fibra estructuralmente resistente será menos propensa a quebrarse. Si tu pelo se está quebrando, lo más probable es que la estructura interna y externa se hayan comprometido. ¿Qué podemos hacer para mejorarlas? La solución es raparse. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. Depende. El pelo puede estar dañado en diferentes grados. Grados leves de daño van a poder mejorar. Grados severos son, digamos que, complicados. Si tu pelo está dañado y por ende tiende a quebrarse, te recomiendo que utilices acondicionadores y mascarillas ricas en proteínas y aminoácidos que ayuden a fortalecer la estructura del pelo que está dañada. Algunos ejemplos de productos podrían ser la máscara de la línea Keratologians de Vichy, el acondicionador Reparación Total 5 del Viv, el acondicionador con queratina de Capilatis, el acondicionador y la máscara reparadora de la línea Regeneración Extrema de Dove, entre otros. Evita las planchas, los secadores o las bucleras. En caso de no poder hacerlo, úsalas en temperaturas no muy altas, habiendo colocado antes un protector térmico. Evita también atar el pelo con gomitas o colitas de plástico o que sean de materiales que puedan cortar la fibra capilar. Usa scrunchies de satén, que es una opción buenísima. En caso de que el pelo esté muy dañado, como se puede ver en algunos casos de, por ejemplo, decoloraciones extremas, lamento decirles que la única solución posible y realmente efectiva es cortar el pelo y esperar a que este vuelva a crecer.
El cabello crece. El cabello crece. No tiene mucho sentido invertir dinero y esfuerzo en mejorar una fibra que estructuralmente está dañada de manera irreversible. Lo importante es no llegar a tal extremo de daño. Cuiden de su pelo, trátenlo bien. Antes de seguir, quiero agradecerle al sponsor del video de hoy, Sleep & Glow. Yo les he hablado en un montón de ocasiones sobre esta marca, porque me encanta y porque es una marca en la que confío. Quiero contarles que está ofreciendo un 15% de descuento para que utilicen en su tienda online en celebración por el Día de la Mujer. El código de descuento es Simón15. En el pasado yo les he contado cómo sufre nuestra piel cuando dormimos con una almohada inadecuada, dado que se generan en la piel diferentes fuerzas que pueden dar origen a las llamadas arrugas del sueño. Las arrugas del sueño se forman al someter a la piel de manera sostenida a fuerzas de estiramiento y compresión. Las podemos apreciar en zonas características de la cara. Cuando somos jóvenes resultan transitorias. A medida que crecemos y la calidad de la piel va disminuyendo, pueden llegar a tornarse permanentes. Lo que podemos usar para evitar todo esto es una almohada que no genere estas fuerzas sobre la piel cada vez que dormimos. Un ejemplo que me encanta y que uso hace 2 años es la almohada Omnia de Sleep & Glow, un producto avalado por estudios científicos que demuestran su eficacia para evitar el desarrollo de este tipo de arrugas. Y atención, porque tenemos una novedad, un avance en el apoyo holístico de la piel. La nueva almohada Omnia Skin Defense, reforzada con una funda de almohada antibacteriana con cobre. El cobre ayuda a disminuir la población de bacterias que vive sobre la superficie de la piel, destruyéndolas. Bacterias que pueden intervenir en el desarrollo de patologías tales como el acné, la dermatitis atópica, entre otras. El cobre además estimula la producción de colágeno para mejorar las arrugas y la elasticidad de la piel, para obtener así una piel menos inflamada, menos bacterias, con menos edemas y menos arrugas. Les voy a dejar los links a estos productos en la descripción de este video. Muchas gracias Sleep & Glow por patrocinar otro de mis videos. Vamos con la segunda, falta de brillo o pelo opaco. La falta de brillo u opacidad del pelo también es un signo de que este podría estar dañado. Todos en este momento mirando si su pelo tiene brillo o no. La falta de brillo en el pelo puede ser indicativo de daño capilar. El brillo natural de las fibras proviene de la capacidad de la cutícula para reflejar la luz. Cuando la cutícula está dañada, la superficie del pelo se vuelve irregular, lo que afecta su capacidad para reflejar la luz. Es así que el pelo deja de reflejarla correctamente y luce opaco, apagado, hasta incluso puede lucir sucio. Hablemos un poco en profundidad sobre la relación de la cutícula y el brillo del pelo. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo. Como ya les conté en varios videos, la cutícula del pelo consta de escamas superpuestas que deben estar planas y alineadas para reflejar de manera uniforme la luz, lo que da como resultado un pelo brillante. Cuando la cutícula está dañada debido a factores como el uso excesivo de planchitas, tratamientos químicos o falta de cuidado, las escamas pueden levantarse o romperse. Esto crea una superficie irregular que no refleja la luz de manera eficiente, resultando en pérdida de brillo. También puede ocurrir que se vean alterados los lípidos que normalmente forman parte de la cutícula del pelo. Estos aceites naturales ayudan a mantener la cutícula suave y a prevenir la pérdida de humedad. Cuando esta capa lipídica se desgasta debido al uso frecuente de productos químicos, tratamientos térmicos o lavados excesivos, la cutícula se vuelve más áspera y menos reflectante, lo que afecta al brillo. Es por eso que muchas veces el simple hecho de aplicarnos un serum o un aceite para el pelo hace que este brille como nunca antes. Y esto me lleva a mencionar otra causa de pérdida de brillo en el pelo, que no tiene que ver con el estado de la cutícula: el build-up. ¿Se acuerdan del build-up? Tenemos un video hablando exclusivamente de este tema. A grandes rasgos, el build-up es la acumulación de productos y suciedad sobre la superficie de las fibras capilares. Muchas veces ocurre que usamos productos inadecuados o con fórmulas poco gentiles que se acumulan en el pelo, haciendo que este luzca opaco o incluso sucio. Debemos ser muy cuidadosos y analizar qué productos estamos aplicando sobre nuestro pelo, dado que podrían ser la causa de la falta de brillo. ¿Cómo podemos hacer para solucionar estas cuestiones? Para mejorar el estado de la cutícula, debemos usar productos reparadores que ayuden a reforzar y sanar la estructura dañada del pelo. Les mencioné productos cuando hablamos de pelo quebradizo.
También es importante que mantengamos al pelo nutrido con un nivel de humedad óptimo, no llenarlo de agua y tampoco deshidratarlo al 100%. Para esto, el uso de acondicionadores, mascarillas y serums es importantísimo. Un pelo nutrido, con el grado justo de humedad, lubricado, es un pelo que brilla. Si nuestro problema es el build-up, la acumulación de productos, podemos usar un shampoo de limpieza profunda que nos ayude a remover ese exceso de producto que está pegado en las fibras. Les puedo mencionar como ejemplos de productos para esto: el shampoo Dercos de Vichy, el shampoo de limpieza profunda de Capilatis, el shampoo clarificante de Kerastase, el shampoo Capilaire para caspa grasa de Cepage, el shampoo clarificante de Kiehl's y en algunos países también está el shampoo clarificante de Neutrogena. Siguiente signo de pelo dañado: pelo reseco. Y si bien esto lo mencioné hace un ratito, me parece que es tan importante como para que ahonde un poco más en el tema. Oye, despacio, cerebrito. El pelo es una estructura que requiere un grado de hidratación óptimo y equilibrado. Cuando el grado de humedad normal del pelo se ve afectado, este puede dañarse. Y con esto me refiero a ganar o perder humedad, lo que lleva a que el pelo pierda su equilibrio. A la estructura interna del pelo no le gusta tener humedad de más ni de menos. Ambas cuestiones llevan a que ésta se debilite y termine dañándose. Es por eso que se hace tanto hincapié en el uso de productos que ayuden a mantener estable el grado de humedad del pelo. Pero ojo, hablamos de un equilibrio. No es bueno tampoco hidratar al pelo por demás. Hablando puntualmente de la falta de humedad, ¿cómo es que se debilita el pelo? El grado justo de humedad es clave para mantener la elasticidad del cabello. Cuando este se altera, el pelo se vuelve más rígido y menos elástico. La falta de elasticidad puede hacer que el pelo se rompa, ya sea al peinarlo, al atarlo o al manipularlo. Cuando las fibras capilares ven disminuida su humedad normal, la cutícula también se vuelve un poco más áspera y rugosa, lo cual resulta en un cabello que se siente seco al tacto y que parece más áspero. Dijimos también que la humedad contribuye al brillo natural del pelo, al ayudar que la cutícula se mantenga suave y plana. Cuando la cutícula se levanta debido a la falta de humedad, la superficie del pelo se vuelve irregular y no refleja la luz de manera uniforme. Esto resulta en una pérdida de brillo y en un aspecto opaco. El pelo deshidratado es también más propenso a dañarse fácilmente. La cutícula levantada expone las capas internas del pelo, como son la corteza y la médula, a factores externos dañinos como el calor, los productos químicos y la fricción, lo que aumenta el riesgo de daño y ruptura. Habiendo dicho todo esto, ¿qué podemos hacer para evitar un pelo reseco? Muchas cosas. Primero, usar productos nutritivos que ayuden a mantener equilibrado el nivel de humedad en el pelo y su contenido de aceite, para lograr así que no ingrese agua por demás al pelo y que su contenido de humedad se mantenga en los valores óptimos y esperados. Los productos más importantes para lograr esto son los acondicionadores y las mascarillas. Es crucial que los usemos todos los días. Los aplicamos sobre las fibras capilares, los dejamos actuar entre 1 a 3 minutos y luego enjuagamos. No hay chances de saltearnos el acondicionador. Si ustedes son de lavarse el pelo únicamente con shampoo, vayan a comprarse un acondicionador. Yo los espero acá. Les puedo mencionar como ejemplos de productos buenísimos para mantener el pelo con el grado de hidratación justa: al acondicionador Hydralis de Garnier, al acondicionador de palta de Garnier, al acondicionador hidratación con vitamina A y E de Dove, al acondicionador nutrición profunda de Magovit, al acondicionador reparación total 5 del Viv, entre otros. Siguiente signo de pelo dañado: puntas abiertas. Sin dudas, las puntas abiertas o florecidas nos hablan de que las fibras capilares están dañadas. Existen muchos factores que pueden contribuir en el proceso de formación de este tipo de daño tan frecuente. Les puedo mencionar, por ejemplo, el uso excesivo de planchitas, secador o bucleras, la falta de uso de acondicionador en la rutina diaria, la exposición a agentes ambientales agresivos como por ejemplo el sol y el viento, el uso de tratamientos químicos agresivos como son las decoloraciones o los alisados, cualquier procedimiento capaz de dañar la estructura de la fibra. También la fricción, que ya les he comentado varias veces que al pelo no le gusta la fricción, ya sea de fibras con fibras o fibras con la almohada, algunas telas, etc. Es importantísimo disminuir la fricción en el pelo para disminuir las chances de sufrir de puntas florecidas. Para prevenir las puntas florecidas es fundamental adoptar prácticas de cuidado capilares adecuadas, como el recorte regular del pelo, el uso de acondicionadores y mascarillas, limitar el uso de herramientas térmicas y proteger al pelo de factores ambientales. Lamentablemente, el único tratamiento realmente
efectivo para estos casos es cortar las puntas dañadas. No hay ningún sérum o acondicionador que logre volver el tiempo atrás y modificar la estructura de las fibras afectadas. Lo mejor es no llegar a este punto de daño para evitar así tener que cortarlas. Si sufren de puntas florecidas, lamento tener que darles esta noticia. En un momento así, solo se puede reír. Siguiente signo de pelo dañado: dificultad para peinar. Si tenés un pelo que se enreda fácil, al que se le hacen nudos, que no resulta fácil de manejar, lamento decirte que esto podría ser un signo de que tu pelo está dañado. Un pelo sano es un pelo suave, fácil de peinar, con poca fricción entre sus fibras. Cuando el pelo está dañado, su estructura se modifica de manera tal que hace que el proceso de peinado se torne un poco dificultoso. La dificultad para peinar el pelo puede ser indicativo de daño capilar, y esta dificultad puede atribuirse a diferentes factores relacionados con la salud y la estructura de este. ¡Apágalo! Momento. Como dijimos antes, un pelo dañado es un pelo que tiene comprometida su cutícula y a veces también sus capas internas. Este daño lleva a que la estructura de la cutícula cambie, se pierda la humedad normal de las fibras y se ve alterada su elasticidad. Una cutícula dañada o levantada puede causar fricción durante el peinado, dificultando el deslizamiento suave del cepillo o peine y provocando enredos. La sequedad del pelo dañado contribuye a su aspereza, lo que hace que las fibras capilares se enganchen más fácilmente al peinarse. Un cabello seco y áspero es más propenso a los enredos y nudos. El pelo saludable tiene una buena elasticidad, lo que facilita el peinado sin provocar rupturas. El cabello dañado, en cambio, puede perder su elasticidad, volviéndose más rígido y difícil de peinar. Para lograr un pelo saludable y fácil de peinar, es importante mantener sana la cutícula, mantener el pelo con su grado justo de hidratación y evitar las alteraciones en la elasticidad del mismo. Esto lo puedes lograr siguiendo los consejos de los puntos que mencioné antes. Si estás viendo este video y te das cuenta de que cada vez que te peinas tu pelo se llena de nudos o te es imposible pasar el peine, cuidado. Tu pelo podría estar dañado y podría estar necesitando que le des un poco de cariño con un buen acondicionador o una buena mascarilla. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. No se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Si quieren una segunda parte de este video, háganmelo saber acá abajo en los comentarios. Y no se olviden que pueden volverse miembros del canal apretando el botón unirse que está por acá abajo. Y yo los veo en el próximo video.